Bienvenidos a Historias de Fe. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es una cita divina. Una historia que nace en lo profundo del corazón humano y se encuentra cara a cara con la misericordia de Dios. En una tierra dividida por la religión, la raza y la historia, una mujer herida por su pasado y sedienta de sentido se encontrará con aquel que sacia toda sed. Jesús y la mujer samaritana, un encuentro que cambiará tu forma de ver el amor, la verdad y la salvación. Dale like, comenta, suscríbete y prepárate para descubrir lo que ocurrió en el pozo del encuentro eterno. El sol ardía sin piedad sobre las colinas de Judea. El aire seco levantaba el polvo en remolinos que parecían danzar al ritmo de los pasos de un grupo de viajeros. Eran 13 hombres que caminaban desde Jerusalén rumbo al norte. Uno de ellos iba adelante, su paso era firme, aunque tranquilo. Ese hombre era Jesús. Sus discípulos murmuraban entre ellos. Estaban confundidos. No por la dirección, sino por la decisión de su maestro. Estaban atravesando Samaria. ¿Por qué no tomamos la ruta del Jordán?, preguntó Tomás. Los samaritanos no nos reciben bien. Siempre hemos evitado este camino, añadió Bartolomé. ¿Por qué ahora arriesgarnos? Jesús no respondió. Su mirada estaba enfocada. Su corazón sabía lo que los otros no sabían, que en Sicar, junto a un pozo antiguo, una alma perdida estaba a punto de ser encontrada. Mientras caminaban, los recuerdos de generaciones pasadas pesaban en el aire. Judíos y samaritanos habían estado divididos por siglos. Diferencias religiosas, rivalidades históricas, incluso desprecio mutuo. Pero Jesús no veía razas ni etiquetas. Veía corazones. Al mediodía llegaron a las afueras de la ciudad de Sicar. Allí, entre el paisaje árido, se alzaba el pozo de Jacob. Un símbolo ancestral, un testimonio de pactos antiguos, de sedes físicas y espirituales. Jesús se sentó en el borde de piedra, respirando profundo. Había caminado horas, y el calor apretaba. Sus discípulos, preocupados por la comida, fueron a la ciudad a buscar provisiones. Jesús quedó solo. Pero no estaba esperando comida, estaba esperando un alma. El sonido de pasos sobre la grava se acercaba. Era una figura femenina, envuelta en un manto sencillo, cargando un cántaro de barro sobre el hombro. Venía sola, como cada día. No por preferencia, sino por rechazo. La mujer samaritana sabía lo que decían de ella. La gente del pueblo no la quería cerca. Su historia era conocida: 5 matrimonios fallidos, un 6º hombre con quien vivía sin casarse. Un historial de amores rotos, promesas vacías y vergüenza acumulada. El mediodía era la hora más calurosa, pero también la más solitaria. A esa hora, ninguna mujer salía al pozo. Excepto ella. Cuando vio a Jesús sentado junto al pozo, su primer impulso fue rodear y evitar. Pero ya era tarde. Estaba demasiado cerca, y él no se movía. Un judío. ¿Qué hacía allí? Mientras bajaba el cántaro con esfuerzo, Jesús habló. Su voz era cálida, como un susurro de brisa en medio del desierto. «Dame de beber». Ella se detuvo. La jarra resbaló por unos segundos entre sus dedos. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo mujer samaritana?» Su tono era incrédulo. Los judíos no hablaban con samaritanos. Y menos con mujeres. Y menos con mujeres como ella. Pero Jesús no la miraba con desprecio, sino con un amor que ella nunca había conocido. «Si conocieras el don de Dios», respondió él, «y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». Ella entrecerró los ojos. «¿Agua viva? ¿Qué clase de truco era ese? ¿Quién era este hombre?» «Señor», dijo, sarcástica, «no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde sacarás esa agua viva? ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Jacob?». Jesús sonrió. No era una sonrisa burlona, sino tierna. Sabía que detrás del sarcasmo había dolor. «El que beba de esta agua volverá a tener sed,
dijo, señalando el pozo, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ella tragó saliva. Algo en su interior comenzó a agitarse. Había oído muchas promesas en su vida. De hombres, de líderes religiosos, de vecinos, todas decepcionantes. Pero esta sonaba diferente. Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed, y no tenga que venir aquí cada día a sacar agua. Jesús la miró. Ahora venía la parte más difícil, pero también la más sanadora. Ve, llama a tu marido, y ven acá. Silencio. Sus pupilas se dilataron. El calor del día se volvió frío de pronto. Su rostro endurecido se agrietó. No tengo marido, murmuró, casi inaudible. Jesús la miró con compasión. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién era ese hombre? Nadie sabía toda su historia, ¿o sí? La mujer retrocedió un paso. Su corazón latía como un tambor en medio de la selva. Él no solo conocía su pasado, la conocía a ella. Sin que ella le dijera nada. Por primera vez en años, no se sintió escondida. No se sintió invisible. No fue una cifra, ni un chisme, ni un pecado. Fue un alma, vista. Señor, me parece que tú eres profeta, dijo, temblando. Y entonces, como muchos hacen cuando sienten la verdad acercarse demasiado, cambió el tema. La mujer, aún temblando por la revelación del desconocido, intentó desviar la conversación hacia un terreno que ella conocía, la religión. Nuestros padres adoraron en este monte, dijo señalando al cercano monte Gerizim, donde los samaritanos habían construido su propio templo siglos atrás. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Era una pregunta sincera, pero también una defensa. Cuando el alma se siente expuesta, busca refugio en los argumentos teológicos. Ella, como muchos en su tiempo, había escuchado sermones, pero nunca había sentido el toque de la verdad en carne viva. Jesús no la corrigió con dureza. No le respondió con desprecio, como lo harían muchos rabinos al hablar con una samaritana. Sus palabras fueron como aceite sobre una herida abierta. Créeme, mujer, dijo con voz serena, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella levantó las cejas. ¿Ni en uno ni en otro? Entonces, ¿dónde? Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es. Su voz se volvió más intensa, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Silencio. La brisa soplaba levemente entre las palmas que rodeaban el pozo. El mundo entero parecía guardar silencio para escuchar esa frase, adoradores en espíritu y en verdad. Jesús continuó. El Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa idea era revolucionaria. No hacía falta estar en Jerusalén, ni en el monte de Samaria. No eran necesarios templos ni sacrificios físicos. Lo que Dios buscaba no eran rituales, eran corazones. La mujer se llevó una mano al pecho. Por primera vez comprendía que su alma era el templo, que aún ella, con toda su historia, podía adorar. El corazón de la mujer latía con fuerza. Tenía tantas preguntas, tantas dudas, pero una esperanza comenzaba a nacer. Había escuchado hablar del Mesías. Su abuela le contaba, cuando era niña, que un día vendría alguien enviado por Dios, que traería verdad a todos. Yo sé que el Mesías ha de venir, dijo, con voz temblorosa, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella hablaba como si fuera algo lejano, un sueño olvidado, como si no fuera para ella. Jesús entonces dio un paso que raramente había dado. Muchos no entendían quién era Él. Algunos lo seguían por los milagros,
Otros lo perseguían por envidia. Pero esta mujer, rota y marginada, recibiría una revelación divina. Yo soy, dijo Jesús, el que habla contigo. Ella sintió que el tiempo se detenía. Aquella frase era más que una declaración. Era como si el eco del nombre divino, el mismo yo soy que se reveló a Moisés en la zarza ardiente, resonara desde el pozo hacia los cielos. Su mente giraba. ¿Él es el Cristo? ¿Aquel del que hablaban los profetas? ¿El que vendría a traer luz a los que habitaban en tinieblas? La realidad la golpeó como un relámpago. El Mesías no estaba en Jerusalén, ni en templos de piedra. Estaba frente a ella, hablándole, conociéndola, amándola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de gozo. Por primera vez en años, era libre. Y entonces hizo algo impensable. Sin pensarlo dos veces, dejó el cántaro junto al pozo. Aquella vasija de barro, testigo de su rutina diaria, símbolo de su carga y de su necesidad, ya no era importante. Corrió, por los senderos de polvo, entre arbustos y piedras, hacia la ciudad de Sicar. Su rostro, antes endurecido por años de culpa, ahora resplandecía. Sus pasos eran veloces, pero su alma volaba. Entró al pueblo sin miedo. No le importaban las miradas, los susurros. Gritó: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». La gente se detuvo. Los hombres dejaron sus herramientas. Las mujeres salieron de sus casas. Algunos se rieron. Otros se alarmaron. Ella, la mujer del mediodía, ahora hablando de Mesías. Pero había algo en su rostro, en su voz, que no se podía negar. Ella no hablaba como antes. Había sido transformada. La mujer que evitaba las miradas, ahora levantaba la voz. La que se escondía, ahora se volvía mensajera. Mientras tanto, los discípulos regresaban del mercado de Sicar con comida. Al acercarse al pozo, vieron algo que los desconcertó. Jesús hablaba con una mujer samaritana. Y estaba solo con ella. ¿Qué hace él hablando con ella?, murmuró Juan. ¿Por qué no la echó?, preguntó Simón. Pero ninguno se atrevió a interrumpir. La mujer ya había partido rumbo al pueblo, dejando el cántaro. Jesús, tranquilo, miraba hacia el horizonte. Sus ojos brillaban de gozo. «Maestro, come», le dijeron, ofreciéndole pan. Pero Jesús respondió: «Yo tengo una comida que vosotros no conocéis». Los discípulos se miraron confundidos. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús sonrió. «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra». Mientras ellos pensaban en panes, Jesús pensaba en almas. Mientras ellos traían alimentos físicos, Él ya estaba recogiendo la cosecha eterna. Las calles polvorientas de Sicar se llenaron de un inusual murmullo. La gente dejaba lo que estaba haciendo y comenzaba a caminar. Algunos salieron con escepticismo, otros con una chispa de curiosidad. Pero todos querían ver por sí mismos al hombre del que hablaba aquella mujer. La mujer que antes se ocultaba, ahora hablaba con autoridad. Ella los guiaba con urgencia, señalando el camino de regreso al pozo. Él me dijo todo lo que he hecho, pero no me juzgó, me habló de agua viva, me dijo que él es el Mesías. Los ancianos del pueblo la observaban con sorpresa. ¿Cómo era posible? ¿Ella? ¿Hablando del Cristo? ¿Con esperanza en los ojos? ¿Con gozo en la voz? Y sin embargo, algo en su testimonio era real, auténtico, irrefutable. Así que salieron de la ciudad. Docenas, luego cientos. Familias enteras caminando hacia el pozo, hacia aquel extraño judío del que hablaban con tanto fervor. Jesús los vio venir. Un río humano bajaba por el sendero. Y mientras los discípulos observaban con asombro, Él les dijo: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y al señalar la multitud que se acercaba, añadió: Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ellos no lo entendieron de inmediato.
Pero Jesús sabía que el testimonio de una mujer, una sola alma redimida, había encendido el fuego del avivamiento en Samaria. Los samaritanos llegaron al pozo y encontraron a Jesús allí, sentado, con la misma serenidad con la que había hablado a la mujer. No alzó la voz. No hizo milagros ese día. No multiplicó panes ni sanó enfermos. Pero habló. Y sus palabras eran como fuego en los corazones. Les habló del reino de Dios, del Padre que busca adoradores sinceros, de la salvación no solo para los judíos, sino también para ellos. Los hombres y mujeres se sentaban a sus pies. Escuchaban, preguntaban, y por primera vez, sentían que pertenecían. Muchos creyeron aquel mismo día, solo por el testimonio de la mujer. Pero cuando escucharon a Jesús con sus propios oídos, sus corazones se rindieron. «Quédate con nosotros», le suplicaron, «quédate al menos unos días». Jesús, conmovido por la fe de aquel pueblo, aceptó. Durante 2 días, Jesús habitó entre los samaritanos. Comió con ellos, habló con ellos, caminó por sus calles. Rompió siglos de prejuicio con una presencia de amor. Durante esos días, la ciudad entera fue transformada. Muchos creyeron. No por tradición, no por religión, sino porque habían visto y oído al Salvador del mundo. Cuando Jesús partió de Samaria rumbo a Galilea, lo hizo dejando un pueblo encendido. No con antorchas, sino con fe. No con rituales vacíos, sino con corazones renovados. Y en medio de esa llama, una mujer permanecía de pie. La mujer del pozo. Ya no era la marginada. Ya no caminaba con la cabeza baja. Ya no cargaba el cántaro de la vergüenza. Ahora caminaba con dignidad. Con la frente en alto. Su nombre, ignorado por la historia escrita, era ahora conocido en el cielo. Ella fue la primera evangelista de Samaria. Sin títulos. Sin linaje. Sin preparación teológica. Solo con una historia y un encuentro con Jesús. Muchos de los que escucharon su voz ese día, más tarde contarían la historia a sus hijos, y estos a sus nietos. Y así, generación tras generación, Samaria recordaría no solo al judío que los visitó, sino a la mujer que se atrevió a creer. Su vida fue la prueba viva de que no hay historia tan rota que Dios no pueda redimir, que no hay pozo tan profundo del que Él no pueda levantarte, que no hay vergüenza que su amor no pueda cubrir. Su cántaro quedó junto al pozo, vacío, abandonado, como símbolo de todo lo que ella ya no necesitaba cargar, porque había encontrado el agua que salta para vida eterna. Y esa agua nunca más se secaría. Tú que escuchas esta historia hoy, ¿también vienes cada día al pozo del mundo con un cántaro roto? ¿Has buscado en relaciones, en placeres, en religiones vacías, y aún así sientes sed? Jesús sigue esperando junto al pozo. Él conoce tu historia, cada herida, cada error, cada lágrima, y no te rechaza, no te condena, solo te dice, dame de beber. Porque en el intercambio, Él te dará su agua viva, no una religión, no una rutina, sino un nuevo corazón, una nueva identidad, una fuente inagotable que brota desde adentro. Hoy, como la mujer samaritana, puedes dejar tu cántaro y correr al encuentro de tu propósito eterno. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia. Si te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario. Que muchos más puedan encontrar, como ella, el pozo del encuentro eterno. Esto fue Historias de Fe. Hasta la próxima.